Bueno, ahí estamos con la grabación ya porque vamos a arrancar la clase, ¿sí? Ya estamos en hora. Hoy estamos en la clase número 8, ¿sí? En la clase número 8 estamos ya en la mitad, ¿sí? La mitad del curso. Este curso tiene, no se olviden, tiene 16 clases, o sea que ya estamos en la mitad. Y la verdad que vamos muy bien con el programa, ¿sí? Muy bien con los temas que tenemos que ver. Hemos abordado incluso algunos un poquito, hemos ampliado en realidad un poquito más. Hemos estado por ahí pidiendo siempre casos prácticos, ejemplos, y la verdad que eso yo creo que se invierte un poquito más de tiempo, pero yo por ahí creo que a veces es necesario. Yo trato de mi lado siempre transmitirle un poco de la experiencia que en estos años he podido y sé que quizás le pueda servir a ustedes. Igual, por ahí, siempre, seguro cuando ustedes se pongan a hacer algunos proyectos, cuando les toque o si están haciendo, se van a encontrar con otros escenarios todavía, pero bueno, yo por lo menos desde acá trato de transmitirle algo que les pueda llegar a ayudar cuando le vayan surgiendo las situaciones, pero bueno, a veces lo importante es justamente eso, lo que les digo siempre, la práctica, y que traten de ir comenzando algún proyecto, ir armando algo, ¿sí? Por más chiquito que sea o algo sencillo, pero bueno, ya se está avanzando y ya ustedes se van encontrando con las diferentes situaciones que pasa a diario, ¿no? Eh, bueno, hoy vamos a comenzar con la parte de DAX, ¿sí? Con la parte de DAX, pero no quería dejar de preguntar como siempre si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, estuvo viendo algo, tiene algo que quiera comentar, quiera preguntar, ¿sí? Sé que algunos estuvieron viendo las clases grabadas, porque bueno, por algún motivo u otro no pudieron asistir, pero bueno, siempre les doy este espacio como para que ustedes puedan consultar sobre lo que necesiten antes que comencemos con un tema nuevo. Incluso hoy justo comenzamos con un tema nuevo, y digamos, como hacemos siempre, un breve repaso de lo que fue lo que estuvimos viendo en el módulo anterior, pero bueno, vamos a abordar un poco ya de lo que es DAX, ¿sí? Pero bueno, como les decía, no quería dejar de preguntarles si tienen algo que quieran comentar, ahí pueden abrir el micrófono o escribir en el chat, no hay problema, ¿sí? Mientras, yo voy abriendo la clase de hoy. Bueno, yo falté la semana pasada, que no estuve. eh, Dame tiempo porque regresé el domingo a última hora y encima que estoy con el jet lag es como que me estoy acomodando todo. Está Pero bueno, bien, calculo que de acá a la semana que viene, tal cual, voy a ver las clases grabadas y cualquier cosa te consulto. Hoy sí, por supuesto, ya me imprimí que vi que estaba el material hasta la clase 16 y lo que pude ver así como muy al pasar cuando estuve mirando las hojas que iba a imprimir, el tema del trabajo práctico. No sé si estuviste charlando algo ya en las clases, si es algo que uno lo puede en todo caso ir como avanzando y consultando o con el tema de las clases que ya vamos teniendo lo podemos ir viendo y que sí. se supone que la última clase vi que es creo que el 9 de diciembre. Ese Ujú. es el momento en que hay que entregarlo, tenemos unos días más. Perdón, Bueno, si lo no, comentaste la no, semana no. pasada. Bueno, no, todavía no lo comenté, pero está bueno que lo traigas. Siempre sí, en lo que vamos avanzando el curso y por lo general cuando pasamos la mitad, bueno, justo hoy estamos en la mitad, así que está bien que lo traigas acá, si lo charlamos un poco, porque sí, en realidad lo que se propone desde aquí, la idea de esto es poder cerrar el curso, ¿sí? Con un trabajo práctico, ¿sí? Que en realidad va a ser como algo integrador que lo que venimos viendo en el curso, básicamente. La idea es, ahí les comparto pantalla si quieren, que es donde están los puntos de esto que está comentando Flor. Algunos por ahí, lo bueno es que como Flor está viendo ya hacia adelante todo lo que viene, entonces justamente se dio con esto, ¿no? Pero está bueno que lo traiga acá para que lo podamos ver. Eh,
¿cuál es la idea de esto? Es un proyecto final que consiste en poder elaborar un tablero de Power BI, ¿sí? Eh, sobre la base que yo les compartí, ¿sí? La base de mi registro de ventas, lo pueden hacer con ese, ¿sí? O pueden, si ustedes quieren descargar otro dataset de alguna página, ¿sí? Como Kaggle, es una página donde hay muchísimos datasets de diferentes tipos de rubros, qué sé yo, películas, maratón, qué sé yo, algo que tenga que ver relacionado con el deporte, relacionado con cine, relacionado con, no sé, hay de todo, de todo. La verdad que es una plataforma que tiene muchísimo dataset. No todos, ahí viene la aclaración, no todos están limpios, no todos están completos también. Ese es por ahí un temita que hay que tener en cuenta, pero pueden consultarlo de ahí o de cualquier otro lugar. O si ustedes tienen ya un archivo de donde quieren armar ustedes un proyecto, algo personal, también es válido, se lo puede utilizar. Yo les compartí este que es el de mi registro de venta que estamos usando acá en clase, más que nada por una cuestión que ustedes puedan ir, bueno, viendo cómo se trabaja y también si lo quieren tomar e ir trabajándolo clase tras clase o ir trabajándolo en su tiempo libre, lo pueden ir haciendo, ¿sí? Sin ningún problema. Eso desde ya. La idea es poder armar un tablero que tenga dos hojas, ¿sí? Dos hojas, y también poder crear la portada, ¿sí? La portada y dos hojas más. Esa es la idea, ¿sí? Lo que sí, yo todavía por ahí, si bien no vimos la parte visual, que eso viene después de DAX, pero bueno, la parte esta de crear las conexiones, extraer los datos, ir haciendo el proceso de TL, ya lo vimos, entonces si ustedes quieren hacer eso, lo pueden ir haciendo, ¿sí? Crear la tabla calendario, en la clase pasada vimos cómo crear la tabla calendario, hoy quizá la repasamos rápido, pero bueno, también ese es un punto. Y después también crear la tabla de medidas. Eso es lo que vamos a ver en este módulo de DAX, que todavía no lo vimos, pero bueno, vamos a verlo cómo hacer. O sea, todos los puntos que están aquí, justamente son cosas que vemos durante todo el curso. O sea que si alguno fue practicando o tratando de eh, replicar lo que vamos viendo en clase, tranquilamente llega con esto sin problema. ¿Sí? Lo que sí yo les pongo por ahí, tengan de que cada hoja, vieron que son dos hojas, cada hoja tenga cuatro gráficos diferentes. O sea, dentro de la misma hoja, que haya cuatro gráficos que no se repitan. Por ejemplo, uso un gráfico de tortas, uso un gráfico de línea, uso un gráfico de embudo, un gráfico circular, de anillo, por ejemplo, ¿no? Y ya tengo ahí cuatro gráficos. Y además, los segmentadores, eso también lo vamos a ver, bueno, ahí el mismo dataset nos da como 8 segmentadores. Bueno, yo le pido que usen 4, ¿sí? Eso sería como modelo, como tipo, lo que se espera. Después de ahí, los colores, cómo los quieran usar, el diseño, el formato, todo eso va a depender ya de ustedes. Si bien vamos a ver algunos tips importantes cuando veamos visualizaciones, pero después de ahí el diseño, todo lo que es la parte de visual, y como ustedes lo quieran realizar, eso ya corre por su creatividad, ¿sí? Pero bueno, todavía esa parte ya no la vimos, la vamos a ver, voy a darle algunas cosas a tener en cuenta, pero bueno, como para que ustedes vayan sabiendo, vayan teniendo en cuenta esto, eso es por ahí, como para que ustedes mismos también, porque la idea es que ustedes mismos también puedan como comprobar sus propios conocimientos y darse cuenta si, qué tanto aprendieron del curso, si pudieron ustedes, si nosotros le damos las herramientas durante todo el cursado con cada módulo para que ustedes puedan diseñar un tablero. Esto es lo que estamos pidiendo aquí, proponiendo aquí en realidad, es justamente eso, que apliquen lo que se les enseñó, lo que se transmitió, lo que se vio en cada una de los módulos, ni más ni menos de eso, ¿sí? Eh, el plazo de entrega es, si ustedes lo van realizando y van ahí avanzando en conjunto y llegan a la última clase también se suele hacer para los que ya lo tienen hecho como una puesta en común.
si alguno se anima a compartir lo que hizo o un avance de lo que tiene, buenísimo, se lo comparte, se da un feedback y es como que ya queda ahí cerrado, ¿sí? O si alguno tiene hasta una semana, si termina, por ejemplo, el miércoles, tiene hasta el miércoles siguiente para enviar eso y bueno, ahí ya le doy un feedback, pero por mail, ¿sí? Un feedback por mail de lo que se vio o de lo que se entregó, ¿sí? Es más que nada eso, ¿sí? Para que ustedes mismos también puedan comprobar los conocimientos y puedan ponerse a prueba y ver cómo lo pueden resolver, ¿sí? Tiene que ver con eso. Así que bueno, eso lo pueden ir viendo desde ya, si quieren. Si bien hay algunas cositas que todavía no vimos, pero bueno, vamos a estar viendo lo que es tabla de medidas, indicadores, vamos a ver los gráficos, todo en estos dos módulos que nos quedan. Pero bueno, con lo otro ustedes ya pueden ir un poquito avanzando y generando algo. ¿Sí? Te hago una pregunta porque, Sí. bueno, yo hoy me imprimí todo y de acuerdo a lo que figuraba el 11 del 11, que es la clase 8, Ujú, el material dice tabla calendario en Power Query. Este entonces ya ujú. lo vieron ustedes. La clase anterior avanzamos un poco con eso, ¿sí? Hoy la Ah, idea bueno, era, sí, por eso te quería consultar porque si yo me remito a cómo está subido el material, decía que la clase ujú. 8 era esto, o sea que ahora entonces estamos con el material de la clase 9. Sí, en realidad Pero vamos a para, repasar un poquito de la clase 8, de la ok, parte esta de la generación de, digamos, de la tabla calendario, y ok. vamos a abordar ya un poco de la clase 9, ¿sí? Vamos a ir Ah, ok. avanzando un poco con eso. Bien, listo. Eh, Perdón, no es que sea, pero vi la estructura y no, con está el hecho de que yo perfecto. estuve una Sí, 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 sí. semana sin poder, Sí, aparte tampoco pude ver las clases de la semana pasada, entonces para ordenarme. está bien, no, está perfecto. Sí, 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 es muy válido tu pregunta porque por lo general, digamos, a veces dependiendo de cómo se vaya dando la clase, si veo que van tomando bien los conceptos, yo siempre, bueno, le estoy preguntando, y siempre estamos haciendo ejemplo y validando, y si recibo de parte de feedback de ustedes que vamos bien, de que seguimos avanzando, bueno, avanzamos y ese tiempo que ganamos lo invertimos en otros temas donde ampliamos mucho más. Eso es lo bueno que vamos ahí con el programa, pero si podemos ir un poquito más adelantado, mejor, cosa que nos dé tiempo, porque acá en la parte de visualización tenemos varias cositas que están muy buenas, que no están ahí en el programa, que vamos a ampliar y que bueno, eso también conlleva un poquito de tiempo, ¿sí? Así que si tenemos ahí un tiempito extra para invertir ahí, mejor todavía, cosa que llegamos a ver todos los temas y ponemos un poco más inclusive, ¿sí? Así que sí. Eh, bueno, ¿alguna duda o consulta del proyecto final? Les comentaba recién. Yo sé No, que obviamente por ahí, por el momento no, claro, claro, cuando me siente sí, a desgrabar las clases y a ver lo que puedo ir avanzando, sí, bueno, en mi caso, bueno, viste que yo participo, consulto y todo, así que sí, sí. de mí va a estar, bueno, cada vez que pueda y quizás a veces para no demorar a los chicos y demás, si nos podemos quedar después de clase con alguna cosa más que nada, porque va a ser mi proyecto en particular, de quedarnos un ratito más. Pero nada, Sí, por sí, sí, ahora sí. nada. Sí, lo bueno, sí, nosotros, digamos, vamos avanzando con todos los temas, siempre las preguntas son bien recibidas, y a veces te digo, está bueno, por ahí sí son temas muy largos, muy profundos, y que capaz que por ahí sí tengamos que invertir más tiempo, pero a veces está bueno también debatirlo acá en clase, algunas cositas, porque a todos nos puede llegar a pasar, entonces está bueno debatirlo un poco también, ¿sí? Así que no tengas miedo, vos de comentar lo que quieras, o si vas Olvídate. haciendo, vas Si hay haciendo el algo que no proyecto, tengo. sí, sí, No, compartilo no, y nos sirve a todos. yo es más que nada para a veces, tal cual, no demorar al resto Sí, y que sí, bueno, que sí, uno sí, no está sí. en sintonía, pero yo no tengo ni miedo ni vergüenza ni nada, pero bueno, por eso Buenísimo. quizás te hacía esa aclaración de quedarnos un ratito más, quizás haciéndote yo las preguntas que necesito y bueno, Ujú. a quien le sirva, genial. Buenísimo, sí, sí, sí. Bueno, entonces avanzamos.
justamente algo que comentaba recién su compañera, acá en el programa la clase 8, ¿sí? La clase 8 tiene que ver con la tabla calendario, es algo que en la clase anterior ya estuvimos viendo, ya estuvimos avanzando. Después los que quizás no pudieron estar y tienen la posibilidad de ver la clase grabada, bueno, está ahí, ustedes pueden ingresar, ver el detalle. La tabla calendario, básicamente lo que es una tabla que, lo voy a comentar así, no tan en profundidad porque está más detallado en la clase pasada, es una tabla que nos va a servir de tabla intermedia, ¿sí? Y que es una tabla que suele estar o que debería estar en todos los tableros de Power BI, ¿sí? Porque por lo general se tiene más de una tabla. Yo acá lo que hice es generar dos tablas, ¿sí? A partir de una, donde esta tabla que dice ventas es la tabla que todos conocemos, ¿sí? Solo que no tiene la columna de costos, ¿sí? Vieron que hay una columna que se llama importe total de costos. Bueno, esta tabla, yo lo que hice fue eliminar esa columna, ¿sí? No la tiene. Después, como la dupliqué, fui a la tabla de costos y eliminé, hice el contrario, eliminé la columna que dice importe de ventas total. Entonces, yo acá, mi idea era simular que tengo dos tablas distintas, una tiene los costos y otra tiene las ventas. Entonces, tenemos dos archivos donde necesitamos que convivan estas dos tablas. ¿Por qué? Vieron que, porque algunos pueden pensar, che, ¿y por qué no lo haces un union? ¿Por qué, o por qué no haces un union join? ¿Por qué no haces un combinar y unís las dos tablas? Bueno, eso tienen que tener cuidado porque hay veces que es un beneficio combinar cuando yo tengo que traer un dato. Ahora, o un dato, o dos, o supongamos como, vamos a poner un número, tres como máximo, está bien. Ahora, si tenemos que tener cuatro, cinco, o toda la tabla completa, bueno, ahí ya no nos conviene hacer una tabla gigantesca por el hecho de decir, bueno, combine, tengo una tabla de 55 columnas. No, la idea es que si estamos combinando es porque tenemos un campo en común, una primary key, que es lo que se llama, un campo que se relaciona. Yo relaciono una tabla junto a la otra, ¿sí? En este caso, nosotros lo que estábamos haciendo es relacionar esas tablas por la fecha de pedido, ¿sí? Entonces, acá teníamos lo que era el total de costos, ¿sí? Esto lo sacamos de la tabla que dice importe de costos total, ¿sí? Y después acá tenemos el importe de venta, que esto lo sacamos, obviamente, de la tabla de la que dice ventas, que tenemos el importe total de ventas. Entonces nosotros tenemos estos dos números acá, pero ¿cómo hacemos? Esa es la pregunta, ¿cómo hacemos para que poner un filtro que cuando yo quiera ver 2020, entienda una tabla que estoy hablando del 2020 y la otra también entienda que estamos hablando del 2020. Entonces lo que se hizo, se creó una tabla calendario que va a servir como puente entre ellas dos, ¿sí? Acá yo he creado relaciones, se llaman estas, relaciones que tienen una cardinalidad de uno a muchos, del lado de tabla calendario es la tabla de ventas, y de la tabla de ventas a la tabla de costos tiene una relación también de uno a muchos, ¿sí? O sea que tengo un valor único acá, y acá tengo valores que se repiten, y está bien que se repita, porque es una tabla donde tiene muchas transacciones que se pueden hacer en un solo día, ¿sí? Porque si fuese un registro de venta por un día, y la verdad que sería un negocio que habría que repensar si es rentable, porque que haga una venta por día bueno, por lo menos en este estamos viendo que son alimentos, que son productos quizás de tipo un supermercado, está bien que tengan más de una venta por día, entonces está bien que tengamos muchos días o muchas ventas en un solo día, ¿sí? Pero para poder hacer una tabla o un filtro, un segmentador que pueda filtrar no solamente la tabla de costos, sino también la tabla de ventas en simultáneo, tenemos que crear una tabla calendario que nos sirva de nexo de puente, ¿sí? Que es justamente esta, cómo se creó. ¿Cómo se creó? Rápidamente, como les decía, detalle más amplio lo van a tener en la clase anterior, pero bueno, acá solamente para repasar. Para crear esta tabla calendario, lo que se hizo es, sobre la tabla de ventas, ¿sí? Sobre la tabla de ventas, lo que se hizo fue duplicarla, ¿sí? Acá
perdón, acá vamos a ir a tabla calendario, si vamos al origen, es la misma, ¿sí? Vamos acá van a ver ustedes que es la misma tabla, es exactamente la misma tabla de ventas. Solo que acá yo decidí que voy a trabajar con la fecha que hice fecha pedido. Entonces me paré sobre esa fecha y puse quitar todas las demás columnas, ¿sí? O sea, no quiero solamente, porque yo necesito para crear una tabla calendario un campo que sea fecha, ¿sí? Y acá, ¿qué hice? Tomé este campo y luego lo que hice fue quitar duplicados, porque yo tengo que tener valores únicos, ¿sí? Si voy a utilizar una tabla puente o intermedia, tiene que tener valores únicos. Entonces, esta puse quitar duplicados y quedaron solamente valores únicos. Luego lo que hice fue ir agregándole datos o columnas que posiblemente pueda utilizar en los objetos visuales, como el año, ¿sí? El mes, el nombre del mes, el día y el nombre del día. Eso como básico. Obviamente, si nosotros después a futuro necesitamos trimestre, cuatrimestre, semestre, bimestre, las agrupaciones que nosotros querramos hacer, bueno, esos van a ser quizás por ahí cositas más puntuales de cada negocio, de cada tablero. Pero en líneas generales, por lo general, siempre se usa año, mes y día. A veces hasta día no llega por ahí la granularidad, siempre un año y mes es suficiente, pero bueno, si hace falta ver un detalle por día, acá ya lo tenemos otro armado, ¿sí? Entonces, del campo fecha, de ahí nace año, mes y día, ¿sí? Por eso tomamos y dejamos, ¿y por qué tomamos de la tabla de venta? Porque es la tabla que se supone que tiene todas las fechas donde se hicieron las transacciones y es la que nosotros necesitamos, ¿ok? Entonces, una vez creado eso, lo que hicimos fue, digamos, armar estas relaciones, que ahora les muestro nuevamente cómo se las armó, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es eliminando esta relación, porque, a ver, yo puedo decir, o yo que lo estoy construyendo, digo, che, es obvio que la tabla calendario nace de la tabla de ventas y por ende es una tabla que tiene una relación que donde dice fecha, antes era fecha pedida, entonces es obvio, se entiende. Bueno, pero eso lo sé yo, eso lo entiendo yo, pero yo necesito eso, a esa información traducirla e indicarle a Power BI. Si yo no le indico y no genero esas relaciones, Power BI lo mira como tablas totalmente distintas, que no tienen nada de relación entre sí, que son totalmente tablas por separado y que una puede hablar de ventas, el otro puede hablar del clima allá en Brasil, otro puede hablar, no sé, de Bariloche, otro puede hablar y así. Entonces, nosotros necesitamos indicarle. ¿Y cómo le indicamos? Creando esta relación. Nosotros podemos hacerlo de la forma sencillo, que es yo hago clic sobre el campo que me voy a relacionar, fecha envío, perdón, fecha pedido, mantengo apretado el clic, arrastro, me posiciono sobre el campo, en este caso campo fecha, que ahí quiero hacer la relación, y suelto. Cuando suelto me da unas indicaciones, me dice, vas a relacionar arriba la tabla de ventas, el campo fecha pedido, con la tabla calendario, el campo fecha. Acá me dice la cardinalidad de varios, que es esto que está acá, o sea, hay varios días que se repiten, a 1. O sea, acá hay valores únicos. Y eso es siempre lo recomendable, ¿sí? Cuando ustedes tengan relaciones de varios a varios, Power BI le va a dar un mensajito de error, o más que de error, de advertencia, y le va a decir que no es recomendable generar relaciones de muchos a muchos. Como por ejemplo, yo puedo decir, che, Rubén, ¿y por qué no relaciono las fechas pedido de aquí con las fechas pedido de acá? ¿Por qué? Porque pasa esto. Me indica lo que quiero relacionar y me dice varios a varios. O sea, acá hay varios días que se repiten y acá hay también otros varios días que se repiten. Y acá me dice, a ver si lo podemos ver, esta relación tiene una cardinalidad de muchos a muchos.
Esto solo debe usarse si se espera que ninguna columna de la fecha pedido contenga valores únicos y que se entienda el comportamiento significativamente diferente de las relaciones de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque la relación que se está armando acá, nosotros, bueno, conocemos un poquito, decimos, bueno, sí sabemos que el día 5 de enero, por ejemplo, hubo 4 ventas, entonces en una tabla va a haber 4 registros y en la otra va a haber también 4 registros del día 5. Pero puede pasar que, si son tablas distintas, que en la tabla de ventas puede tener, qué sé yo, el día 5 puede tener 4 registros, y en la tabla de costos, el día 5 o en otra tabla, que tomamos de ejemplo otra tabla, puede tener quizás 2 registros, o puede tener 8 registros. Entonces va a haber diferencia. Y ahora el Power BI, ¿cómo sabe qué día tengo que hacer match con qué día de la otra tabla? ¿Sí? Entonces, como porque tampoco, digamos, hay algo exacto que le esté indicando, sino que lo estamos haciendo por fecha, tiene que haber un dato único, ¿sí? Y por eso se crea esta tabla calendario que va a ser como intermediaria entre estas dos. Y acá, cuando yo relaciono así, ya no tengo el mensaje de error o de advertencia, ¿sí? Sino que me deja hacer la relación y pongo guardar. Otra forma es haciendo clic acá, donde dice administrar relaciones, hago clic y digo acá nueva relación. Entonces acá lo que tengo que hacer de forma manual, de la tabla calendario, voy a relacionar a la tabla costos. Y acá voy a seleccionar el campo fecha y acá el campo fecha pedido. Y acá automáticamente se completa. La relación va a ser de 1 a varios. Hago clic en aceptar y listo. Ya se genera. Lo pueden hacer de las dos formas, o arrastrando el campo y soltando en otra tabla, o haciendo clic de ahí. Esto ya está, y pongo cerrar. Y listo, se creó la relación. Puedo tener, esto es un modelo, esto comienza a ser ya un modelo entidad-relación, se llama. No sé si alguno hizo el curso de SQL, seguramente ahí estuvieron ya viendo algo de modelo de entidad-relación, ¿sí? Quizás les suenan esos términos, un modelo relacional, donde estamos haciendo relaciones a través de un campo en común, ¿sí? Entonces, bueno, acá también vemos eso y también relacionamos de esa forma. Y eso es justamente, en este caso, una tabla calendario que también nos sirve como tabla puente, o también se conoce como tabla auxiliar, ¿sí? Entre las dos tablas, en este caso de costos y de ventas, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? Yo al seleccionar un año, cambia costos, cambia venta. 2021 cambia costos, cambia venta. 2022 cambian los dos, ¿sí? O sea, el segmentador que tengo de año no solamente funciona para una tabla o para otra, sino que funciona a las dos. ¿Por qué? Porque acá yo le hice como el ejemplo de lo que pasa acá, ¿no? Nosotros a veces, cuando armamos los gráficos, los ponemos por cualquier lado, pero yo lo puse en este mismo orden como para que se entienda qué función cumple la tabla calendario en este caso, ¿sí? Y bueno, eso es un poquito de lo que estuvimos viendo. Lo ampliamos mucho más al concepto en la clase anterior, ¿sí? Pero quería hacer un breve repaso de eso. Eh, ¿Se entendió? ¿Me siguieron? Fui un poco rápido. A ver, yo lo entendí, sí, por supuesto, cuando vea la clase anterior voy a ver más como en detalle, Ujú. pero bueno, también me trajo mucho, bueno, con estos conceptos del tema de la primary key, bueno, lo que vi en SQL, Exacto. como para entender a veces qué pasa esas, y bueno, y el tema de las relaciones, la cardinalidad que también lo vemos ahí, y para entender a veces cuando armábamos desde un proyecto, ¿sí? Que nosotros tenemos que empezar a armar la tabla, ¿sí? Cada una de las tablas, cuáles son los datos que deben tener, bueno, que a veces es necesario crear tal cual, estas tablas que hacen como los nexos entre Exacto. dos, y bueno, y lo que vos decías al principio, si no generamos las relaciones, es como que estas tablas fuesen cada una independientes, y no Exacto. podés relacionar y después llegar a lo que vos querés, como esto que estás mostrando ahora, esta parte final,
¿sí? Y que te vayan mostrando tanto los costos como las ventas de cada uno de los años y bueno, no sé si está la posibilidad a veces de ver, bueno, qué pasó en un día puntual o en una época del año, ¿sí? Por decir, no sé, ahora que estamos cerca de Navidad o depende del rubro que corresponda, bueno, para, no sé, las vacaciones de invierno y demás. Exacto, exacto. Ahí cuando empecemos a armar los gráficos y empecemos a ver las líneas de tiempo, empecemos a comparar meses, comparar años, ahí seguramente va a pasar todo esto, ¿no? Che, comparo este con este, cómo me está dando, y empiezo a poder después mirar hacia adentro del negocio y empezar a ver qué tanto, digamos, las ventas fluctuaron de un mes a otro, de una semana a otra. Es más, a veces cuando tenemos para ver por día, primero vemos un año, comparamos 2020 contra 2021 y vemos que, o comparamos los 3 años, che, veo que 2022 fue, digamos, hubo menos ventas que de 2020, entonces comparo a ver qué hubo, qué situación hubo. Bueno, acá podemos a ver un poco el contexto, qué sé yo, de la pandemia, podemos tomar varias cositas, pero supongamos que no sea solamente eso, ahí empezamos a ver mes a mes, semana a semana, comparamos enero del 2020 con enero del 2021, o con enero del 2021 y el 2022, vemos qué producto salió más, vemos, podemos hacer un análisis que está muy bueno, pero bueno, necesitamos ajustar justamente esto, ¿no? Las relaciones, el proceso que hicimos con la transformación de los datos, necesitamos empezar a armar, bueno, ahora DAX, que es lo que estamos ahora ya por comenzar, y luego la parte visual, ¿sí? Es como que todo es una cadena, todo es una consecuencia, o todo va a partir de lo que se vino trabajando, ¿sí? Por eso es importante que lo podamos ver de esa forma y que cada cosita que vamos avanzando tengamos los conceptos claros y podamos ir avanzando bien en eso. Por eso yo por ahí les pregunto, ¿sí? Porque me interesa que lo tengan los conceptos claros y que después cuando ustedes estén por hacer el proyecto final no tengan ningún tipo de problema con eso, ¿sí? Bueno, entonces, esto es la tabla calendario, versión, si se quiere, Power Query, ¿sí? No, esa es una forma de hacer, pero vamos a ver en DAX la otra forma de hacer una tabla calendario que es por ahí la más elegida o la más eficiente, vamos a decirlo así, con respecto a tabla calendario. ¿Sí? Aclaro porque se pueden hacer muchos tipos de tablas, pero bueno, lo que vamos a ver específicamente es la ventaja en la tabla calendario. ¿Sí? Porque por ahí Microsoft no recomienda hacer muchas tablas virtuales, pero bueno, en lo que es tabla calendario es preferible hacerlo en DAX y vamos a verlo por qué, ¿sí? El concepto es muy parecido, solo que bueno, se usan otro tipo de funciones para ver esto. Vamos a arrancar con lo que les comentaba, con lo que tiene que ver con DAX, ¿sí? Vamos a arrancar con eso. Eh, vamos a ver un poco de lo que es la teoría. Algunos van a encontrar cierta similitud con SQL, con funciones de Excel, ¿sí? Ustedes me van preguntando ahí a medida que vaya avanzando, porque esto me parece clave para comenzar. Bueno, introducción a DAX, lo que es, bueno, lo que les decía recién, algunas similitudes, bueno, las diferencias con Excel y qué es lo que se puede tener en cuenta. Bueno, DAX es el lenguaje, es el lenguaje que tiene Power BI en la vista principal para generar expresiones o fórmulas que se usan para hacer análisis, ¿sí? Llámese indicadores, llámese totalizadores, llámese KPI, es justamente algún cálculo matemático. También hay otros tipos de cálculo u otros tipos de fórmulas que no tienen que ver exactamente con un cálculo matemático, pueden ser algunas expresiones con texto y demás, pero por lo general siempre va apuntado a lo que tenga que ver con cálculos matemáticos, ¿sí? Abarcan funciones, operadores, valores, cálculos avanzados, ¿sí? Se pueden hacer tres tipos de cosas. Medidas DAX, tablas calculadas y columnas calculadas, ¿sí? Con el lenguaje DAX se pueden hacer medidas, tablas y columnas, ¿sí?
Siempre hablamos de la vista principal de Power BI, ¿sí? Y siempre apuntando a modelos tabulares, ¿sí? O sea, en formato tabla, ¿ok? Eh, tienes, como le decía, ciertas similitudes, van a ver que hay algunas funciones que son parecidas, o la lógica que tiene es muy parecida a algunas que ya existen o que conocen en Excel, o incluso también con SQL, ¿sí? Incluso la sintaxis también, ¿sí? Hay algunas funciones de las comunes o de las más usadas, que son el zoom, el average, el count, son por ahí algunas funciones sencillas, comunes, y las más usadas dentro del lenguaje DAX, ¿sí? Vamos a ver lo que son las medidas, ¿sí? Las medidas. Medidas o a veces como decimos en Excel, che, pasame la fórmula o cómo se hace. Bueno, acá hablamos de medidas, ¿sí? Las medidas, eh, digamos, se usan para armar, como decíamos, cálculos, ¿sí? Esto va directamente apuntado a cálculos matemáticos y que sean dinámicos, ¿sí? ¿Qué significa que sean dinámicos? Que van a ir cambiando en función a los valores que yo tenga en una columna o en una tabla, en realidad, ¿sí? Si yo estoy acá, es como lo que pasa en Excel, vieron que yo abajo pongo, abajo o a la par, yo pongo esto es igual a, y hago una suma, por ejemplo, y selecciono una columna completa, y me da un valor X, ¿no? Si yo agrego más datos abajo, ¿qué va a pasar? Automáticamente la fórmula va a ir agregando eso y va a ir sumando o restando, depende del valor que yo asigne. Bueno, acá pasa algo similar. A medida que yo amplío la tabla, cargo más información, y si estoy levantando o estoy apuntando a una columna en particular y esa columna sigue creciendo, los datos se van a ir actualizando. O sea, es algo dinámico. No es que yo sumo lo que tengo ahora y cuando cargue más datos no voy a poder sumarlo. No, sí, sí voy a poder sumarlo y voy a ir inclusive actualizando esa información de manera dinámica porque la medida lo va a hacer solo, ¿sí? Yo no tengo que hacer nada más que eso. Eh, bueno, las medidas, ¿sí? Hay que tener en cuenta cómo se hace una medida, cómo se hace una medida, y hay que tener en cuenta también esto que está acá. Acá puse una de ejemplo, una sencilla, es una suma, ¿sí? Vamos a ver si lo tenemos por acá, al caso. Bueno, sí, yo me voy a ir hasta acá, después volvemos. Acá tenemos una medida, ¿sí? Esta es una expresión DAX, es una medida. Esta medida tiene algunas, yo acá lo separé, ¿sí? Tiene una sintaxis, se llama. Sintaxis es la forma en la que se tiene que escribir, o sea, lo que se tiene que respetar para que una función pueda generar lo que se supone que se espera de esa función, ¿no? Cuando creo una medida, acá se escribe primero el nombre que va a tener esa medida, ¿sí? El nombre, eso es lo primero, por eso lo A. Luego ponemos el signo igual, ¿sí? No ponemos dos puntos, no dejamos un espacio. Si nosotros no ponemos el signo igual, la función que yo quiera escribir después no se va a poder ejecutar, ¿sí? El signo igual Perdón, separa el nombre de la función, sí, ¿te puedo tener un segundito? sí, Acá vos dijiste el nombre de la medida. Esto que le hayas puesto total sales, sí, ¿es por algo en particular? ¿Se puede llamar de otra forma o tiene que llamarse así? No, eso aparte no comprendo. ajá, bueno. En los nombres de las medidas, en realidad, eso va a ser una referencia para nosotros, ¿sí? Lo ideal es que sea una buena referencia de lo que está generando esa medida. Si está sumando, si está restando, si me está dando un valor promedio, ¿sí? Por lo general, acá en este caso, ese es un ejemplo que está ahí, por lo general no se dejan espacio, siempre va o todo junto o va separado con un guión bajo, ¿sí? Por lo general, en este caso hay un espacio, no sé por qué quedó eso ahí, pero por lo general va así. Y se suele poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Ese es el nombre que ustedes quieran, corto, largo, abreviado, por lo general, o estandarmente, a ver, algo estandarizado, se suele decir que cada letra va a ir con mayúscula, ¿sí? Si lo voy a pegar a todos, si no voy a dejar espacio, va cada letra, que el comienzo de la palabra va con mayúscula, o dejo un guión bajo que va separando, ¿sí?
y como les decía, tiene que ser referencia a lo que está sucediendo dentro de esa medida, de ese cálculo, ¿sí? Total de venta, total de costos, promedio, diferencia, o si usted está armando un indicador que se llama, por ejemplo, el CSAT o el ISAT, o el NPS, no sé si escucharon esos indicadores que tienen que ver con la satisfacción del cliente, en el que ustedes les llegan, compran algo, o en repente en una serie le dicen, che, califica, ¿qué tal te pareció esta del 1 al 5? O cuando ustedes llaman por teléfono, dicen, che, califica esto, la atención que recibiste, bueno, ahí se está generando un indicador. Están pidiendo información a ustedes para calificar no solamente el servicio, sino también la persona que lo atendió. Y así con muchas otras cosas, ¿no? Pongo un ejemplo. Entonces, por lo general va el nombre del indicador o del cálculo o a lo que hace referencia. Eso lo maneja cada persona que desarrolla, pero bueno, por lo general siempre hace referencia a eso, ¿no? Esa es la idea, como para que sea fácil de entender, fácil de leer, y si vos lo pasas del tablero a otra persona, esa persona también cuando lo lea, sea fácil también de entenderlo para él, ¿sí? Eh, bueno, acá va el signo igual, y acá se empieza a escribir la función, ¿sí? Una función. Acá hay una función de suma, que es la letra C. Esta es una función que lo que hace es sumar el contenido de, y acá se tiene que respetar, tiene que estar entre paréntesis, el nombre de la tabla y el nombre de la columna en donde yo quiero que se sume, ¿sí? Y ahí estaríamos respetando la sintaxis que piden, ¿sí? Esta función, la función sum, depende de la función que nosotros elijamos, hay veces que nos van a pedir más parámetros, nos va a pedir más, nos va a ir indicando que necesitamos más, indicarle más opciones, depende de la función, ahora lo vamos a ver, como siempre, algún caso práctico, nos va a ir solicitando más información, ¿sí? Eh, Esto es un poco lo teórico, ¿sí? Yo ahora les voy a ampliar ese concepto, ¿sí? Por favor, quédense tranquilos, les voy a ampliar ese concepto, vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Pero bueno, esto tengan un poquito ahí mientras vamos viendo también. Lo que se puede calcular, además Perdón, sí, otra pregunta. Siempre, o sea, es como que le escribo en inglés, ¿es necesario? O de acuerdo a cómo yo tenga las columnas, le eh, puedo poner. exacto. El nombre de la medida, vos lo podés escribir como vos quieras. Eso no hay problema, el nombre de la medida. Ahora, las funciones, esas sí, todas están en inglés. No importa si vos tenés el Power BI en español o en el idioma que sea, siempre las funciones están en inglés, ¿sí? Eso sí, es un lenguaje que está hecho así y no cambia. Ahora, después, ¿a dónde va apuntando? Eso, digamos, va a depender el nombre de la columna que vos tengas en tu archivo, ¿sí? O en tu tabla dentro de Power BI. Si eso, en este caso, esta medida está apuntando a una tabla que tiene las columnas en inglés. Por eso Ah, escribe ok, así. ok, La ok, por función, eso. la Sí, función, sí, la función no hay duda, exacto, es ¿sí? como SQL, Este, en ese sentido es lo mismo. exactamente. Pero después el resto, bueno, vos en este caso lo tenés en inglés porque seguramente el ejemplo, la tabla sobre lo que lo estás haciendo están en inglés, pero no necesariamente. Yo eso lo puedo poner en castellano y Exacto, bien, perfecto. exacto, así es, así es. Bueno, igual ahora ya vamos a retomar, vamos a repasar lo que son columnas y lo que son, y lo otro que es un poquito también, perdón, tablas y columnas, y después vamos a ver los ejemplos prácticos. En el caso de que lleguemos con el tiempo, ¿sí? Lo bueno es que nosotros tenemos tiempo, ahí tenemos un poquito más de tiempo porque la clase que viene vamos a seguir con esto. A mí me interesa que ustedes siempre capten mucho, digamos, cuál es la lógica de esto, ¿ok? Columnas calculadas. También se puede hacer con DAX. Columnas calculadas. ¿Sí? Una columna calculada es una columna que nace o se crea a partir de otras tablas que ya existen dentro de nuestro modelo.
¿sí? Es como yo les decía, acá yo tengo la tabla calendario, la tabla costo, la tabla ventas. Bueno, si yo quiero crear otra, yo quiero tener otra tabla, hasta ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer? Ir y buscar otro archivo, conectarme, o trabajar en Power Query y quizás referenciar o duplicar alguna de estas tablas que ya existen. O sea, lo hago todo con Power Query. Pero ahora, como estamos viendo DAX, tenemos otra alternativa, que es podemos crear otra tabla con este lenguaje que se llama DAX. ¿Sí? A través de ciertas funciones y códigos podemos crear otra tabla, ¿sí? Otra tabla a través de ciertas funciones que son para crear tablas, ¿sí? Y esas tablas no existen en el modelo, son tablas virtuales, son tablas calculadas también se llaman. Son tablas que existen solamente en la vista principal de Power BI, que me sirven para crear relaciones, pero no existen en el Power Query, ¿sí? Cuando creemos una tabla vamos a ver eso también, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las diferencias. Ahí es cuando yo les comento que por ahí Microsoft no recomienda trabajar tanto con tablas calculadas. ¿Por qué? Porque Power Query tiene un motor de fuerza, se llama, un storage, donde lo que hace es procesar todos estos cambios que nosotros queremos hacer. Cambio de nombre, cambio de columna, quitar, duplicar, referenciar, o sea, todo lo que nosotros vimos en el módulo pasado, bueno, esta sección de Power BI y de Power Query tiene un motor, un storage de fuerza que puede generar eso a grandes volúmenes y a gran velocidad. Y está diseñado esto para eso. Ahora, las funciones DAX, si bien tenemos la posibilidad de crear tablas calculadas, la idea es que nosotros no hagamos uso y no abuso de eso, porque nosotros ya no, esto que vamos a, las tablas que vamos a generar, no se van a procesar en Power Query, sino que se van a procesar en la vista principal de Power BI, que no está en principio diseñado para procesar eso. Entonces ahí es cuando puede jugar en contra el tema de la performance o de qué tan dinámico puede hacer un tablero cuando empezamos a crear muchas tablas calculadas, ¿sí? Y ahí siempre pongo el ejemplo, que si nosotros tenemos un dataset medianamente chico, quizás no vamos a ver un gran impacto. Pero a medida que va creciendo el conjunto de datos, vamos cargando más tablas, vamos ampliando las que ya tenemos con el correr de los meses, vamos a empezar a notar esa lentitud o ese impacto que tiene en la parte de la vista principal. Que ahí en la vista principal debían estar las medidas, los objetos visuales, no creación de tablas, porque eso ya se hizo, o ya se debería haber hecho en Power Query, ¿sí? Eso, pero hay funciones que existen para que yo pueda crear tablas, pueda componer tablas, pueda unir tablas, que están hechas justamente para salir, yo digo a veces salir del paso, comparar, porque tienen ciertos beneficios en cuanto a la velocidad, y cuando empiezo a manejar bien, vamos a ver qué beneficios tiene, ¿sí? Y vamos a ver también las funciones que se usan para eso. Eh, bueno, y acá, perdón, acá esto de tablas calculadas, y también tenemos la posibilidad de crear columnas calculadas, ¿sí? Esa es la tercera opción que nosotros podemos hacer con el lenguaje DAX, es crear columnas calculadas, ¿sí? O sea, dentro de una tabla, ya sea virtual o una tabla física, nosotros podemos agregarle columnas. Si nosotros sabemos que eso lo podemos hacer hasta ahora en Power Query, ¿sí? Agregamos una columna condicional, duplicamos una columna, o agregamos, separamos, podemos hacer varias cositas sobre una columna. Pero hasta ahora vimos todo con DAX, perdón, con Power Query, pero también podemos hacer algunas cosas, no tantas tal vez como Power Query, pero podemos hacer algunas cosas con DAX también, ¿sí? Y que de vuelta lo mismo, la idea es hacer uso y no abuso de algunas cosas en DAX, porque también pasa lo mismo, ¿sí?
procesa información, quizás no tanto como crear una tabla, pero estamos creando columnas, y que por ahí si hacemos una, dos, bueno, no pasa nada, pero si por ahí empezamos a hacer uso, y terminamos llenando de tablas, de columnas calculadas nuestro modelo, va a tener también un impacto, ¿sí? Eso como para que lo tengan en cuenta también, ¿sí? Algunas diferencias que hay entre Excel y por ahí el lenguaje DAX, algunas fórmulas barra medidas de Power BI van a ver que son similares, como les decía, la funcionalidad y demás, pero acá por ahí yo lo que creo donde radica la mayor diferencia es que cuando ustedes hacen una fórmula en Excel, ¿qué pasa? Pueden tomar o una columna o una fila o pueden tomar un solo campo, o sea, una sola celda. Vengo acá, digo, che, quiero la celda B53. Quiero tomar ese número, después quiero ir a la B, a la Z55, quiero ir a la J3, entonces puedo ir tomando así como aislado y lo cargo en la fórmula. Pero cuando trabajamos con DAX, perdón, no trabajamos así, trabajamos en formato tabular. O tomamos columnas o tomamos filas. No datos aislados, decir, che, no, el día 5 de enero, el importe de ventas, ahí quiero tomar este valor que está acá, no. Tomamos todo el valor. Hay algunas funciones que tienen la posibilidad de poner ciertos filtros, pero quizás no a ese nivel. Entonces, lo tenemos que pensar siempre de esa forma, porque por ahí estamos acostumbrados a pensarlo con Excel y decimos, che, esto es lo mismo, buenísimo, nos vamos a dar cuenta después y nos vamos a topar con que hay cosas que no funcionan de la misma forma, y no porque esté escribiendo mal, sino porque es así el lenguaje, ¿sí? Bueno, y esto es un poquito lo que estábamos viendo de la sintaxis. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Esto es teórico. Sé que por ahí hay algunos conceptos que quizás algunos todavía nunca escucharon, los que por ahí hicieron ya el curso de SQL, capaz que ya están un poquito más familiarizados, y otros que no, pero bueno, lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del módulo, ¿sí? No se preocupen, tenemos la clase que viene y la otra para seguir viendo DAX, así que en ese sentido, por favor, que estén tranquilos, lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando, ampliando los conceptos, ¿sí? Ahora, antes que cerremos la clase de hoy, les quería mostrar cómo crear una medida, ¿sí? Las medidas, como le dije, las vamos a crear acá, en la vista principal. Ya no en Power Query, ¿ok? Vista principal. Y acá tenemos en la solapa inicio, hacemos clic acá en la opción que dice nueva medida, tocamos aquí y se va a crear una medida. Por lo general se crea en la primera tabla, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta que es una medida porque tiene acá, miren, un icono con una formita de una calculadora, adelante, ¿sí? Acá ya viene por default, dice medida, espacio igual, ¿sí? Si yo creo, puedo ahí con ese nombre, si yo no lo quisiera cambiar, puedo empezar a crear y poner la función y todo el resto, ¿no? Pero si yo quisiera crear Perdón, Elías, no vi dónde dijiste, ¿dónde está esa calculadora que dijiste? acá, mira, si vos te fijas en la tabla calendario, se creó acá como si fuese un campo, pero no es un campo, es una medida. Acá dice medida, ¿ves? Y acá a la par tenés creada adelante un icono que tiene la formita de una calculadora. Que eso es para que vos te des cuenta, che, esto es un campo, esto es un campo, esto es un campo, esto es una medida. Esto es un campo, esto es un campo, esto es un campo. O sea, esa se crea sola. Cuando yo hago clic acá en nueva medida, se crea Ah, ok, se automáticamente acá. agrega. Perfecto. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá viene ya con el nombre por default, medida. Yo puedo crear así. Si quiero, acá coloco la función y se crea, no hay problema. Si yo voy de nuevo, nueva medida, va a decir, se va a crear otra que dice medida 1, después medida 2, medida 3 y así. Pero bueno, nosotros, como yo les decía, le pongamos un nombre que sea más, más representativo y que podamos entender bien con solo mirar desde afuera qué es lo que hace esa medida. Y acá podemos poner total, por ejemplo, costos, ¿sí? Como yo le dije, puse todo junto, la primera con mayúscula, eso como para que se entienda un poquito mejor. Y ahí pongo el signo igual, ¿ok? Y ahora lo que sigue es la función, ¿sí? En este caso voy a utilizar una función sencilla que se llama zoom. Acá Power BI me da una gran ayuda,
porque en el momento que yo selecciono la letra S, ya me muestra el listado que hay de todas las funciones. Acá viene con un icono también que es fx, siempre que dice fx es porque es una función, de todas las funciones que hay hasta el momento en Power BI con la letra S. ¿Sí? Obviamente, si yo le agrego acá la letra U, que es de zoom, ahí se va achicando un poquito más, y si pongo ahí, ya se achica más todavía, ¿sí? Y acá puedo hacer clic y elegir esto. Y esto también está bueno de Power BI porque me amplía más. Arriba me dice, me da una explicación, lo que hace esta función. Suma todos los números de una columna, ¿ok? Y arriba me muestra la sintaxis. Qué sencilla la sintaxis. Me dice el nombre de la columna, ¿sí? Y acá abajo, para hacerme también más fácil, me tiene un listado de todas las tablas con el nombre de cada una de las columnas que tienen las tablas, ¿sí? Tabla calendario me dice, che, tenés tabla calendario, tenés año, día, mes, ok, yo no quiero esta, bajo un poquito, costos, acá está, acá, importe total de costos, hago clic acá, y acá solo me completa el nombre de la tabla y me completa el nombre de la columna, ¿sí? Y acá me dice que tengo que cerrar con un paréntesis. Entonces, cierro con un paréntesis. Ahí puedo tocar la tecla Enter o puedo hacer clic acá en donde está el tilde, confirmar, ¿sí? Si está todo bien, no hay ningún mensaje de error. Acá abajo, acá al costado, perdón, dice total costos. Y acá, lo que yo voy a hacer, en este caso, acá yo estoy reemplazando los campos, voy a agregar ahora la medida esta que acabo de crear. Total costos, la voy a poner acá. Y miren, me da exactamente el mismo número que si yo estuviese sumando un campo. Pero lo estoy haciendo a través de una función de una medida, ¿sí? Ahora, yo también voy a reemplazar esta, que es total ventas, voy a reemplazar ahora con la medida, voy a crear una medida nueva, ¿sí? Si yo acá, nueva medida, acá voy a hacer ahora el de ventas, ¿sí? Este lo voy a llamar total ventas, ¿ok? Igual, y acá, ¿qué tiene que ir primero? La función. Zoom, enter, y acá voy a buscar el campo que yo quiero sumar. En este caso va a ser el importe de ventas. Cierro paréntesis, voy a hacer clic en enter, y listo, se creó. Ahora voy a duplicar esto, voy a quitar el campo y voy a agregar la medida de ventas. Y acá ahora, si yo toco el filtro, interactúan exactamente de la misma manera. Es más, acá voy a quitar esta, y ahora me quedó el campo, ya no tengo con campos, ya tengo con medidas directamente, ¿sí? Y de esta forma se crea una medida. Ahora vimos una, vamos a ver otras más a partir de la clase que viene, por eso decía ahora va a ser una introducción más que nada, y vamos a seguir desarrollando a partir de la clase que viene. Creo que tenemos 4 clases de esto, si no me equivoco, o 3 clases, no tengo bien presente ahí, pero son varias clases donde vemos las diferentes funciones que hay para crear medidas, para crear tablas, para crear columnas, ¿sí? Y de ahí, ya lo que sigue después es la parte visual, ¿sí? Pero bueno, este es como la introducción, y vamos después a seguir ampliando en la clase que viene, el jueves, estos conceptos, ¿sí? Perdón, Consultas, dudas. sí, cómo quitaste lo último? ¿Cómo lo hiciste? Eh, ¿Qué cosa? ¿Esto decís vos? Claro, vos tenías, ¿te acordás que dijiste, no lo voy a hacer, o sea, lo hiciste desde la fórmula, sí, pero vos tenías Sí, anteriormente los datos y claro, entonces acá. eliminaste 406.567.000 que tenías Sí, inicialmente porque dejaste el que creaste a través de las medidas las o medidas. funciones. Exacto, Bueno, ¿cómo exacto. hiciste para eliminarlos?
que te posicionás y tocas Claro, algo vos lo que para... tenés que hacer es siempre posicionarte sobre el objeto visual que vos querés cambiar. En este caso, sobre este, ¿verdad? Y acá te parás en compilar, ¿sí? En este de acá, compilar, y acá te dice qué campo está cargado acá, ¿sí? Y acá tenés la crucecita para eliminarlo. Tocas ahí, el objeto visual queda vacío para que vos le agregues lo que quieras, ¿sí? Si haces clic acá en eliminar, directamente te elimina el objeto visual completo. Pero yo lo que quería no era eliminar la tarjeta, lo que quería es eliminar el contenido de la tarjeta. Entonces acá me paro en el espacio que dice campos y hago clic acá en eliminar datos. Y ahí me borra el contenido y yo puedo agregar después el contenido que yo quiera, en este caso la medida. Está bien, pero yo te estoy preguntando si cuando vos creaste las medidas, ¿sí? O sea, Sí, que lo hiciste a través de las funciones, sí, dijiste, voy a eliminar estos que nosotros estamos viendo desde el inicio del ejemplo. ¿Cómo ajá. los eliminaste para quedarte solamente con las medidas? No vi cómo no Acá, indicaste, justamente. pero Yo con ese eliminás el de la medida, pero también eliminás el de arriba. puedo eliminar el campo. Yo acá lo tenía antes, lo tenía así. Antes lo tenía así. Ahí lo tenía, por ejemplo, en este caso. Hmm. Yo lo tenía acá, entonces lo que hice fue borrar de acá y me eliminó el contenido y después haces clic en suprimir y lo eliminas directamente la tarjeta completa. Ok, y las tarjetas, las de arriba, estas, ¿cómo las eliminaste? ¿De la misma Ahora, forma? exactamente, de la misma forma. Vos podés o eliminar el contenido desde acá o eliminar la tarjeta completa, ¿sí? Si vos tenés acá, presionás la tecla suprimir o de los tres puntitos que tenés la opción que dice quitar. De las dos Ok. formas, eliminás completamente el objeto visual. Ah, está bien. Entonces lo que vos hiciste, que no lo vimos ahora en detalle, entrando a quitar y demás, es vos te posicionaste en la tarjeta y tocaste suprimir y así la Exacto, sacaste en forma más sí, rápida. más rápido. Es más, Ok. te digo otra, mira, vos podés seleccionar así, haces clic y mantenés apretado, y seleccionas varios objetos visuales al mismo tiempo. ¿Ves? Yo solté y están seleccionados los tres. Y haces clic en suprimir y borraste los tres. Ah, buenísimo. ¿Sí? Perfecto. Y acá arriba, cuando es objetos visuales, vos podés volver atrás, mirá. Ahí. Ahora, cuando vos eliminás una medida, no podés volver atrás. O cuando vos eliminás, viste, un paso en Power Query, ahí tampoco tenías el control Z para volver atrás. Pero acá, en la parte visual, sí tenés para volver atrás cuando eliminás un objeto visual. ¿Sí? Genial. Eso es parte ya del módulo de visualizaciones, pero bueno, lo voy tirando ahí porque bueno, nosotros estamos en el tema y me parece que está bueno que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Sí? Así que sí, justamente con la tecla suprimir o haciendo clic de quitar, de las dos formas lo podés eliminar sin problema. Perfecto, gracias. No, por favor, para lo que necesites. Bueno, entonces hasta aquí la clase de hoy. Vamos a continuar la semana, perdón, no, el jueves, ¿sí? Este jueves a las 7 de la tarde, ¿sí? Vamos a ver en toda la clase, vamos a ver full lo que es DAX y vamos a ver las demás funciones y cómo se entiende la lógica de cada uno de ellos y, como siempre, algunos ejemplos prácticos para que podamos poner manos a la obra lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Así que, bueno, cualquier cosa, cualquier duda, consulta que tengan en la clase que viene, siempre, como les decía, damos unos minutos al comienzo y vamos a tratar de evacuar todas las dudas que tengan. Así que, bueno, en la clase que viene los estamos viendo. Muchas gracias a todos por estar, muchas gracias por su esfuerzo y los estoy viendo el día jueves a las 7 de la tarde. Muchas gracias, Elías. Buenas Nos vemos, noches. Flor. Nos vemos. Muchas gracias. Nos Nos vemos. Chao. vemos, Joaquín. Chau, Pau. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Chau, El chau. jueves.